Y me decía que esa gloria es la gloria del hombre terrenal. Y me decía que nosotros estamos también como un atleta, como hombre que quiere alcanzar algo, que ese galardón que nosotros recibiremos es mucho mayor que la gloria que un grupo de hombres van a recibir mañana. Pero nosotros vamos a recibir la corona de gloria eterna. Eso es lo que me hacía sentir el Espíritu Santo, que nosotros estamos luchando, ¿no? Y perseverando y saber que Dios tiene un galardón, una corona de vida eterna para cada uno de nosotros. Y esa es la lucha que tenemos, que a veces nos cuesta. El enemigo siempre va a estar oponiéndonos en que estemos en su presencia, en la presencia misma de nuestro Dios. Siempre va a haber oposiciones, pero qué importante es vencer y poner y decir: yo tengo que estar en la presencia de mi Dios, porque Él fue que me llamó. Como ese hombre que llamó a un grupo de hombres para competir, fue un seleccionador para llegar a ese campeonato final, donde serán coronados. Pero qué importante que nosotros tenemos que reconocer que Dios también hubo un seleccionador, que es Jesucristo, y nos seleccionó para que seamos nosotros hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están contentos de ser hijos de Dios? Yo me gozo en el Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. La palabra que el Señor puso en mi corazón es en el libro de Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Y el título de este mensaje: llamamiento a una vida santa. Qué importante, ¿no? A una vida santa. Realmente nosotros, cuando estábamos en el mundo, vivíamos, ¿no?, sin Dios y sin esperanza. Vivíamos a nuestra mejor manera, que nos parecía que estaba bien, pero de alguna manera a veces eso nos traía confusión, porque no es lo mismo seguir a Cristo que seguir la corriente del sistema de este mundo, porque nosotros sabemos que Dios lo que quiere de nosotros es que estemos sometiéndonos cada día más, buscando más de su presencia, porque eso es lo que nos lleva a tener una vida santa. Porque cuando nosotros nos deslizamos de buscar de Dios, ya entra la contaminación y ya los pensamientos ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque estamos contaminados, ¿no?, con las influencias de este mundo. Pero qué importante es saber que nosotros tenemos que aferrarnos, tomarnos fuertemente de la mano del Señor, porque Él quiere que estemos juntos en su presencia, adorándole todo el tiempo. Aleluya. ¿Cuánto tiene la palabra? Y quiero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne que es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Amén. Padre bendito Dios del cielo, te doy gloria, honra y alabanza. Te doy muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Y te ruego, Dios del cielo, que tú hables, Señor, por medio de mi boca. Señor, pasa ese carbón encendido por mi labio, limpiándome y purificándome, Señor, porque toda palabra que viene de tu corazón a nuestros corazones sea saciada, direccionada por el Espíritu Santo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios nos está enseñando. Debemos ser sobrios, debemos ser personas despiertas y entender que estamos en un lugar de privilegio a donde Dios nos llamó, habiendo tanta gente alrededor nuestro, y más aún de nuestros parientes. Fuimos tan pocos los que fuimos cogidos, ¿no? Por el Señor, por el Padre, para que podamos tener una vida santa, porque fuimos personas especiales para Dios. Dios puso sus ojos en nuestra vida. Dice que Dios, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos escogió. O sea que nosotros ignorábamos, cuando estábamos lejos de Cristo, si bien hacíamos conforme a lo que nos parecía que estaba bueno, pero estábamos en un camino errado, en un camino que no era el verdadero. Por eso a veces nosotros, cuando ya tenemos un cierto tiempo en el camino del Señor, nos damos cuenta que nuestra vida está cambiando. Nuestra manera de vivir no es la misma, y es más, lo podemos ver porque mucha gente, como estamos haciendo la voluntad de Dios y nos esforzamos, mucha gente como que ya nos aíslan, como que ya no participan con nosotros porque no quieren escuchar, ¿no?, la palabra verdadera que nos lleva a una vida santa. Y sin embargo, vemos que ellos no entienden, no comprenden, porque el espíritu de la persona que está en el mundo, que no tiene a Cristo, tiene el espíritu del príncipe de este mundo, en la cual rechaza la palabra del Señor. Por eso no hay relación directa, porque no estamos en el mismo espíritu. Por eso qué importante, ¿no?, es entender que estamos siendo preparados para una gloria mayor, para un lugar donde solamente está Dios, la presencia del Dios Altísimo, aquel que fundó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, Él el que nos llamó. Nosotros tenemos que considerar ese sacrificio tan grande que Dios hizo, ¿no?, de enviar a su Hijo
a la tierra para que muriera por nuestros pecados, porque en realidad nosotros no teníamos salvación ninguno, por más bueno que hubiéramos sido, el comportamiento hubiera sido bueno, tampoco sirve. Lo único que sirve es para que podamos ser salvos es por medio de Cristo. La persona sin Cristo no tiene salvación, porque Cristo justamente vino para eso, para salvar al pecador. Pero gloria a Dios que nosotros somos personas sobrias, que podemos entender que día a día Dios nos está hablando por medio de muchas maneras. Y nosotros, como lo entendemos por el Espíritu de Dios, entendemos que Dios nos está hablando. Entendemos que tenemos que ser corregidos. Tenemos que saber que Dios nos está mostrando otra cosa de lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces nos frustramos porque planeamos algo o proyectamos algo y las cosas no se dan porque Dios no está de acuerdo, porque no lo vamos a lograr. Es proyecto de hombre, es pensamiento de hombre, pero como si ponemos a Dios, que Él sea el que direccione nuestra vida y lo que queremos emprender, Dios, si está de acuerdo Dios, seguramente tenemos victoria. Seguramente lo vamos a lograr, seguramente vamos a estar gozosos, porque Dios siempre va a cuidar de nuestra vida. Él nunca va a permitir que algo suceda en nuestra vida. Si sucede es porque Dios tiene un proceso. Dios quiere que esa persona busque de Dios de corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Dios. No es el hecho de saber que Dios puede hacer milagros. No ese es el motivo. Sino que Dios, el origen de todo es que Dios nos está llamando a su presencia. Porque si no estamos como estábamos antiguamente, creíamos en Dios a nuestra manera. Teníamos entendido que Dios hace milagros, hace cambios, hace muchas cosas. Pero Dios lo que pide es acercarnos más a Él. Porque de esa manera vamos a alcanzar los logros que tenemos y deseamos en nuestro corazón. Vamos a Efesios 6:14. Efesios 6:14. Aleluya. Perdón, a ver si es. Efesios 6:14, sí. Dice la palabra: estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. En primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, eso significa tener una mente clara y sin confusión. Dios lo que nos está hablando es que nosotros tenemos que estar despiertos, que todas las cosas que realmente nos pasan en la vida, es que algo hay un descuido muchas veces de parte nuestra de no estar confiando en nuestro Dios. A veces dudamos de cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón, pero si confiamos plenamente en Dios y ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a hacer la obra, porque Dios lo que quiere es que nosotros alcancemos las promesas del Señor. Por eso también dice en Colosenses 3:1-2, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Colosenses 3:1-2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando está hablando de que nosotros tenemos que estar sobrios. O sea, personas que sabemos que tenemos que confiar en Él. Todo lo que nosotros estamos deseando y esperando que suceda en nuestra vida es encomendar en las manos del Señor. No, muchas veces eso es lo que a veces no hacemos, porque proyectamos algo, queremos hacer algo, pero no consultamos a Dios. Yo siempre me acuerdo que cuando David tenía había algo que estaba sucediendo en su reinado,
él lo primero que hacía, él iba buscando la presencia de Dios, le consultaba a Dios y le decía, Dios le respondía, le decía que iba a atacar, que le iba a dar la victoria, y muchas veces también le decía, no ataques, no avances, quédate quieto, porque Dios sabe cuando nosotros vamos a alcanzar la victoria en nuestra vida. Hoy por hoy nosotros tenemos muchas oposiciones y vemos cómo está todo muy convulsionado, las cosas no están nada fácil, pero si nosotros estamos con Dios y buscamos su presencia como verdaderamente tiene que ser, Dios va a mostrarnos que Él es fiel en su palabra. Dios muestra que Él, nada es imposible, todas las cosas son posibles para Dios. Por eso sigue diciendo la palabra, dice, como hijo de Dios, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. O sea que nosotros no nos tenemos que conformar con lo que hoy tenemos, porque Dios tiene muchas cosas más para nosotros. Dios nos quiere dar conforme a lo que realmente estamos buscando, y Dios se glorifica porque realmente eso es lo que anhela Dios en nuestra vida, que estemos gozosos, dando testimonio del poder de Dios, dando testimonio que Dios tiene el control de nuestra vida. Y en el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Dios quiere una vida ordenada, ¿no? Una vida diferente a la que nosotros teníamos, y eso es lo que cuesta hacer ese cambio, ¿no? De saber que Dios me está diciendo que yo tengo que estar haciendo su voluntad, y muchas veces no hacemos la voluntad porque hay cosas que nos están desviando del propósito de Dios, pero sin embargo nosotros creemos por nuestro raciocinio que está bien lo que queremos hacer, pero Dios no está de acuerdo. Porque cuando uno está de acuerdo y Dios está en lo que nosotros le pedimos, es porque nosotros le preguntamos a Dios, consultamos a Dios, Señor, tengo este proyecto en mi corazón. Yo quiero que si tú, amado Dios, quieres que yo lo logre, lo alcance, yo quiero que tú me des, Señor, esa sabiduría y ese entendimiento para lograrlo. Muchas cosas, cuando nosotros vemos que hay cosas que están trabadas, que no podemos lograr, es porque Dios está pidiendo algo extraordinario, porque si bien estamos en comunión con Dios, estamos orando, estamos clamando, pero Dios pide algo más. Dios quiere que estemos más tiempo en su presencia, estar en el lugar donde tenemos que estar. Porque Dios, ¿qué dice? Siempre habla de que Dios de un principio hizo un lugar para congregarnos, el tabernáculo de adoración, el tabernáculo donde la presencia de Dios está. Y nosotros podemos ver que antiguamente todo el pueblo de israelita estaba congregado y donde Dios se presentaba para hablarle al pueblo. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que saber que Dios quiere que busquemos más de su presencia, porque día a día estamos viendo, ¿no?, cosas que están pasando en el mundo, que es una señal que Dios está viniendo y no tarda. Dice que todo lo que está pasando ya son advertencias que el Señor viene pronto. Y a veces no tomamos las cosas como Dios está diciendo. Es como que parece que no va a ocurrir. Acá le damos gloria a Dios y muchas gracias al Señor, porque en esta región de Sudamérica no hay tantas cosas, tantas tragedias como está habiendo en otros países del mundo. Nosotros podemos ver que Dios se está haciendo ver por medio de la vamos a decir, de la tierra, de lo que está pasando, de la naturaleza viva, de lo que está sucediendo, que Dios está mostrando que Él viene, y viene para aquellos que estén sobrios, aquellos que están despiertos, aquellos que están en el Espíritu.
¿no? Y mucha gente, ¿no? Al no estar en la obediencia de Cristo, mucha gente se va a lamentar, ¿no? Y eso es lo que nos duele. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor viene por una iglesia santa. Viene por un pueblo que está sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Que nosotros debemos saber que tenemos que estar en la plenitud de Cristo, en la presencia misma de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Es más, nosotros no podemos estar, si bien estamos en un proceso de ser verdaderos hijos, porque hay un proceso en nuestra vida. Hay cosas que todavía no entendemos de Dios, pero dice que en el momento exacto que vamos a ser levantada como iglesia, seremos convertidos tal cual como Dios quiere que sea. Hoy nosotros nos cuesta, porque todos somos personas que estamos pecando, estamos haciendo cosas que todavía Dios no está de acuerdo, pero en el momento, dice la palabra, en el momento que seremos levantados, seremos inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, seremos convertidos en un cuerpo celestial, apto para entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que saber que tenemos que estar preparados. Y Dios está hablando de que Él está pronto a su venida y nosotros tenemos que saber que en cualquier momento viene el Señor. Yo siento en mi corazón que mucho tiempo no falta para que venga el Señor. Porque ya todas las cosas están dadas. Todos sabemos lo que está pasando. Y hay una preocupación y por eso clamamos todo el tiempo, ¿no? Por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, conocidos, por cuánta gente que está, si bien son personas que se merecen, ¿no? de ser salvos, de conocer a Cristo, el hecho de recibir a Cristo en su corazón ya es una posibilidad y es algo como que ya está dentro de los planes de Dios, dentro de que cuando sea ese arrebato de la iglesia, esas personas también puedan ir a la presencia de Dios. Porque todos tenemos, ¿no? ese llamado, y a veces el llamado no es el hecho, como dicen muchos, está bautizado, está bien, pero si deja de congregarse, se va de la presencia de Dios, corre riesgo. Porque Dios no dice que de esa condición seremos levantados. Dios dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y de la única manera que nosotros tenemos la seguridad de estar con el Señor en la presencia de Dios es estar en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es algo que lo dice Dios y no lo dice cualquiera. Dios está hablando que Dios es celoso de nosotros. Dios tiene un celo porque Él no quiere que estemos siendo contaminados por las corrientes de este mundo. Si bien estamos en este mundo, pero sabemos que nosotros tenemos un lugar donde Dios nos está preparando para estar en una vida santa, en un lugar donde la gloria de Dios esté sobre nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra en Levítico 11, 44 y 45. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Dios está hablando acá, ¿no? Que nosotros debemos saber que tenemos que santificarnos más. O sea, estábamos sabiendo que Dios dice que vamos a ser glorificados en el momento donde Dios nos va a levantar a su presencia. Por eso está hablando de algo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que estar preparados. También en Romanos 12, 1 y 2,
Romanos 12, 1 y 2. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene la palabra? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Eso es lo que dice la palabra, que debemos presentarnos como un cuerpo racional. Significa que nosotros tenemos que estar arraigados con Cristo. Tenemos que saber que lo que dice Dios, lo que Él quiere, que nosotros como hijos tenemos que estar con nuestro Padre, estar en comunión con Él, saber que tenemos obligaciones con Él, estamos pidiendo cosas que Él nos haga, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte de estar más cerca de Él, en comunión. Por eso la oración, el clamor, el ayuno, todo eso significa que eso trae, ¿no? Para nuestra vida espiritual, trae santificación, trae purificación. Y eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Y ser santo cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos oposiciones, cosas que nos pasan, y a veces nos cuesta, ¿no? Aferrarnos al Señor y buscar de su presencia, y eso es lo que cada día nos cuesta. Por eso dice en el 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá está hablando: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios está hablando que tenemos que saber que Dios, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que saber que Dios está mirando, Dios está viendo nuestra manera de vivir. Dios lo que quiere es que cosas que nosotros sabemos que no están bien, no podemos seguir haciéndolas. El Espíritu Santo muchas veces nos revela cosas, nos está mostrando, y hay una preocupación, una aflicción en nuestra alma. Eso significa que Dios no está de acuerdo con esas cosas que estamos haciendo, porque Dios está mirando todo el tiempo nuestra vida. Él está controlando nuestra manera de vivir acá en la tierra, porque Dios está sacándonos los prejuicios, todo lo que hay dentro de nuestra vida. Por eso nosotros somos la persona indicada de despojarnos, de decirle a Dios: Señor, yo no quiero tener todo lo que pueda estar tomando oposición en nuestra vida como un verdadero hija o hijo de Dios. O sea, Dios lo que quiere es que seamos personas que entendamos que Dios quiere una vida limpia, santa y pura. Y eso es lo que habla también en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Acá Pablo le estaba hablando a los filipenses, a la iglesia de Filipo, de que tenían que mantener la santidad, obrar conforme a lo que Dios enseña, aún no estando Pablo, porque Pablo, mientras estaba Pablo ahí con ellos, la iglesia de Filipo, todo había un buen comportamiento. O sea, nosotros sabemos que si somos hijos de Dios, verdadero, genuino, como queremos dar testimonio a los demás que nuestra vida fue cambiada, está cambiando para la gloria del Señor, tenemos que saber que tenemos que estar a donde estemos, debemos dar testimonio de que Dios está tratando con nuestra vida, Dios está cambiando nuestra manera de vivir, y eso es lo que está hablando. Pablo les decía: mientras yo esté acá con ustedes, sean lo mismo cuando yo no esté. O sea, nosotros cuando estamos en la iglesia tenemos que saber que acá venimos a adorar a Dios, pero afuera también tenemos que hacerlo igual, demostrando
que somos hijos de Dios, ¿no? Yo me gozo que uno a veces ve a algún deportista o algo, lo primero que hace es darle gloria a Dios, porque reconoce. Hemos visto estos muchachos que están en la selección, hay como 2 o 3 que son cristianos y le están dando la gloria a Dios, no importa. Es más, ellos tienen prohibido de que hablen de religión dentro de la concentración, pero sin embargo ellos le demuestran que por la gloria de Dios, por su presencia, ellos están logrando llegar a la meta. Están agradecidos, reconocen. ¿Cuánto más nosotros? ¿No? Que a ellos se les hace más difícil porque hay otros pensamientos dentro del grupo. No todos piensan que Dios hace muchas cosas. No todos creen, tienen su manera de creer. Hay creencias, hay cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que ser más genuinos, porque nosotros no... ¿Quién nos impide hablar de Dios? Nada, ni nadie. Pero sin embargo, en esos grupos, ¿no? que están seleccionados para hacer algo importante por el país, o sea, representando una nación, sin embargo, ellos se dan a conocer que son cristianos. Y no importa la crítica, no importa nada. De hecho, se lo dijeron. No me importa, pero yo la gloria la tengo que dar a Dios, porque por Dios yo estoy llegando y estoy en este lugar, porque Dios me escogió. Dios me dio sabiduría, me dio talento, y eso es bueno, y eso es un buen ejemplo para nosotros. Si ellos lo dan a conocer, se dan a conocer que son verdaderos hijos de Dios, porque ahí están dándose, no es fácil decirlo, ¿no? Y creo que a veces nosotros mismos, a veces tenemos también personas que no están de acuerdo con nosotros, pero por eso Pablo le decía a los de Filipo que tienen que ser igual dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. No porque Pablo esté en ese momento en la iglesia enseñándole, después dejan de hacerlo. No, tenemos que continuar haciendo la voluntad de Dios, porque el que controla no es Pablo, es Dios, que nos controla todo. ¿Cómo estamos ante el Señor cuando no estamos en el lugar donde nos congregamos? Eso es importante. Sigue diciendo la palabra, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Acá está hablando de que fuimos rescatados de una manera, de una vida desordenada, ¿no? Totalmente desordenada. Conocíamos a Dios, acá lo dice, por medio de nuestros padres, que nos enseñaron, nos inculcaron que en Dios y todas las cosas que ellos nos enseñaban. Nosotros aprendimos a conocer a Dios y a hablar de Dios por nuestros padres, ¿no? Salvo que algunos hayan nacido en cuna cristiana, que ya de un principio ya conocen el verdadero camino, pero nosotros que a lo mejor no conocíamos nada, que éramos religiosos, que éramos personas que creíamos en cualquier cosa a veces. Y hoy nos damos cuenta que equivocados que estábamos, qué equivocados que estaban nuestros padres, ¿no? Pero qué bueno que nosotros hoy que conocemos la verdad, por la gracia y el amor de Cristo, podemos hablar a las personas que realmente amamos y que queremos que estén con nosotros en el cielo. Porque la única manera que ellos estén también en el cielo es que reciban a Cristo, porque Él es el camino para ir al cielo, para ir al Padre. Él es la verdad, no hay otra verdad que la de Cristo, porque Él es el verbo, Él es el verbo es la palabra. Entonces eso es lo que a veces nosotros nos cuesta y a veces nos ponemos quizá un poco desanimados porque no encontramos la manera de que esa persona pueda abrir su corazón. Es un logro, hermano, es un logro, es una batalla constante de hablarle que así como están viviendo, estábamos nosotros, y hoy entendemos que la verdad de Dios es Jesucristo. No hay otra vía, no hay otra opción. Y nosotros tenemos que seguir. Por eso que Pablo le decía a Filipo, tienen que mantenerse
no se dejen dominar por las corrientes del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Golpeando con la palabra, porque va a llegar un momento que la palabra va a causar efecto. De alguna manera, Dios tiene que hacer la obra. ¿Por qué? Porque somos nosotros que le creemos a Dios, que Dios puede cambiar. Así como cambió nuestra vida, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón para vivir una vida santa, anhelamos y deseamos que también estemos todos juntos en el cielo. Porque la familia de Cristo se está armando acá en la tierra. Y después estaremos todos. Allá no habrá más parentesco, dice la palabra. No habrá más parentela. Todos seremos hijos de Dios. Qué bueno, ¿no? Que es lo que Dios nos enseña, de que nosotros estamos con un propósito en este tiempo para hablar de Cristo, para dar a conocer a nuestro Señor, de que Él está vivo y que está con nosotros, y que las personas tienen que conocer a Cristo, tienen que saber que todo lo que está pasando en una persona que no tiene a Cristo es porque el enemigo está ahí furioso, sacando, es más, trabajando en contra de nuestra creencia en Dios. Porque a veces el enemigo actúa por medio de nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para ponernos en angustia, en tristeza, en desánimo, en desaliento. Porque el enemigo trabaja sobre nuestros seres queridos. ¿Para qué? Y se levantan en contra. Pero esa es una lucha continua. Pero Dios, en el momento dado, Dios va a hacer la obra. Porque yo tuve un caso con mi padre, 12 años y medio, clamando a Dios. Y había momentos que era imposible. Porque no había manera, ¿no?, de que él entendiera que Jesucristo es el mismo que él quería. Porque hay personas que, no, pero dice, yo no sigo tu religión. Pero no es religión, es relación directa con Dios. El mismo Jesucristo, el mismo Señor. Nada más que cuando el enemigo le hace creer que es otro Dios. Pero qué bueno es saber de que nosotros, manteniéndonos en santidad, en obediencia, Dios va a hacer la obra en nuestra vida. Va a hacer la obra en nuestros seres queridos. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir, porque me pasó a mí. Llegó un momento que Dios me mostró que yo tenía que pagar un precio. ¿Un precio de qué? De obediencia, de sujeción, de búsqueda, comunión con el Señor. Porque eso me dio a mí la victoria. Después de 12 años y medio, Dios hizo la obra a mi padre. Y yo estoy seguro que Él partió con el Señor porque Dios usó mi vida. A veces decimos, no, yo no soy profeta en nuestra tierra. Y a veces Dios usa nuestra vida. Porque tenemos quizá mejor relación, poder decirle de una manera a otro, le compartir la palabra. Mira, esto es lo que dice Dios para nuestra vida. Esto es lo que quiere Dios para nosotros, de que tengamos una vida santa, una vida de obediencia, de gozo, de paz. Porque ¿quién no quiere que en nuestro hogar haya paz? Todo el mundo quiere que paz. Y la paz de Cristo no es la misma paz que da el mundo. La paz del mundo es los vicios, las cosas, ¿no?, que de alguna manera se enceguecen con eso y pasa el tiempo, pero los problemas siguen estando. Y nunca cambia, siempre está ahí. En el 19 dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de nosotros. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos vio a cada uno de nosotros que estamos acá y los que no están también. Dios ya nos vio. Dios, ahí es donde Él dijo que íbamos a ser hijos o hijas de Dios. Antes de la fundación del mundo, no fue hace 20 años ni 30, antes, cuando Dios estaba en proyecto de crear el hombre en la tierra.
Dios todo lo hizo ya con un proyecto, con un propósito de que Dios iba a crear la humanidad, ¿no? Y en la cual nosotros tenemos el privilegio de haber sido escogidos antes de la fundación del mundo. No es que nosotros buscábamos a Dios y Dios dice, bueno, voy a hacer lo que sea mi hija. No, Dios ya antes, Dios ya nos había escogido para que hoy nosotros podamos estar en su presencia, adorando con esa esperanza viva de que en algún momento Dios va a hacer la obra en lo que le estamos pidiendo, porque Dios se glorifica, hermano. Yo sé que cuesta a veces, no, las cosas, pero eso lo que cuesta tiene un precio. Eso es parte del proceso para que Dios se glorifique. Dios todas las cosas primero nos prueba nuestra fe, nuestro corazón, si le creemos realmente a Dios. Por eso dice la palabra, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Aleluya. Gloria. Amén. ¿Me lee, por favor? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Eso es lo que Dios nos está, lo que Dios está confirmando por medio de su palabra, lo que estaba diciendo. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tenemos que entender que todas las cosas que están pasando es un anuncio anticipado de lo que va a acontecer, y no solamente que lo estamos viendo, sino que también por la palabra es confirmada que antes de la venida de Cristo habrá muchas cosas, como dice en Mateo 24, de rumores de guerra, habrá hambre, pestilencia, y en otros muchos países ya está habiendo hambre, no hay para comer. Y estamos viendo las tragedias que están ocurriendo. Estamos orando mucho nosotros por Venezuela, porque realmente es tremendo lo que pasó. Ahora fue otro terremoto en México. Es tremendo lo que Dios está mostrando. Dios está mostrando ira. Dios está mostrando que el pueblo de Dios le dio la espalda, hermano. Hay mucha gente que conoce a Dios y le dio la espalda ahora a Dios. Es como que se volvió al mundo. Y Dios eso va a hacer juicio. Y lamentablemente Dios o vienen por la buena, por amor, con amor, o vienen no con dolor, porque Dios lo está diciendo. Porque todo no es en vano que Cristo derramó, esa sangre preciosa nos lavó. Cuando nosotros recibimos a Cristo, inmediatamente el Señor nos lavó, nos purificó y nos hizo hijos de Dios. O sea que eso ya quedó marcado, sellado con el fuego del Espíritu Santo, que somos propiedad privada del Señor. Y eso no significa que va a ser en vano que la persona se vaya. Yo soy uno que mucho tiempo yo me aparté. Y le doy gracias a Dios hoy que puedo estar en su presencia. Y yo a veces digo y pienso, le digo, Señor, te doy gracias por darme una nueva oportunidad. Porque yo estuve apartado 22 años y no fueron 2 años. Yo ya no quería saber más nada. Yo ya sabía lo que era el Evangelio, pero a mi manera. No conocía a Dios. Pero la persona que conoce a Dios y tiene un encuentro con el Señor nunca se puede apartar, hermano. Ahora, la persona si se apartó conociendo, congregando por años, quiere decir que nunca tuvo un encuentro con Dios. No conoce a Jesucristo, no tiene temor, solamente cree por lo que dice la palabra y por los testimonios. Pero que tenga un encuentro con Jesús, yo no lo creo, porque yo hoy le puedo demostrar que no es así. Yo tuve un encuentro con el Señor cuando volví. Tuve un encuentro, conocí al Señor verdaderamente. Y por eso digo, te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Porque la persona que está apartada
se empieza a enfriar y a secarse espiritualmente. Ya no le importa saber nada de Dios. Es más, se enoja con Dios, dice cosas de Dios. Porque no hay amor, no está el amor de Dios en su corazón. Ahora, una persona que está verdaderamente entregada a Cristo, jamás se puede ir de la presencia de Dios. Puede tener lucha y prueba, pero sigue ahí. Bueno, mejor testimonio que Pablo. Todos sabemos la historia de Pablo. Él era un hombre que no quería saber nada de que hablen de Jesús. Perseguía a los cristianos. Y Dios, ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros. Era un hombre que no conocía nada, era malvado, perverso. Tuvo un encuentro con el Señor. De hecho, por eso la iglesia se llama Encuentro con Jesús. Porque tuvo un encuentro con Jesús. ¿Se apartó Pablo? No. Murió Pablo y murió con la bota puesta, como dicen, ¿no? Creyó lo que el Señor le dijo y él tuvo ese encuentro con el Señor y nunca se apartó. Por eso, aquel que se aparta quiere decir que no conoció al Señor. No tuvo un encuentro con Jesús. Pero los que permanecemos, estamos firmes en el camino del Señor, hemos tenido un encuentro con el Señor. Tenemos pruebas, tenemos lucha, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra meta es que nuestra familia sea salva. Nuestra meta es que nuestros seres queridos puedan recibir a Cristo. Esa salvación tan grande que nosotros la tenemos, la atesoramos, la cuidamos, ¿no? Nos esforzamos a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que tiene mucho valor para Dios. Dios pesa, dice que el Señor pesa los corazones de sus hijos. Dios sabe quién es el que realmente ama a Jesús. Como le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Te adoro. Pero sin embargo después, ¿qué pasó con Pedro? Lo ignoró. Es como que se olvidó que era el maestro, que era Jesús. O sea que lo negó 3 veces y Dios le había dicho, antes que cante 2 veces el gallo, perdón, me está corrigiendo, antes que cante 3 veces el gallo, me vas a negar. Y tal es así que cuando Jesús iba a ser enjuiciado, él se acordó del maestro y estaba triste porque sabía que iba a ser sentenciado a muerte. Él estuvo en un grupo de gente y le dijeron, vos sos Galileo, igual que Jesús. No, yo no lo conozco, no sé ni quién es, no me hablen de él. Fíjese, un hombre que Jesús mismo tenía una confianza en él, le dio todo y le dijo que él iba a ser, no esa roca, que iba a fundar la iglesia que hoy está fundada en la iglesia de Jesucristo en Pedro, ¿no? Y nosotros hoy creemos que también estamos fundados en Jesucristo porque Dios confió en nosotros. ¿Sabe que Dios confía en nosotros? Y a veces nosotros desconfiamos de muchas cosas, pero Dios confía en nosotros, sigue esperando de nosotros que logremos alcanzar, ¿no?, todas las promesas. Está en nuestra fe, en nuestra perseverancia y mantenernos siempre en obediencia. Y sigue diciendo la palabra, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso es lo que pasa con la gloria del hombre. Estábamos hablando de que mañana un grupo de personas van a recibir la gloria del mundo. ¿Pero de qué les sirve? No dura. Es del mundo. Hoy o mañana reciben, está un gozo, una alegría tremenda, porque todo el mundo va a hablar de eso. Pero es pasajero. Pero no es la gloria que nosotros estamos esperando, es la gloria del reino de los cielos, que es eterna. Por eso es una lucha, es una prueba constante, porque el enemigo quiere que nosotros no lleguemos a la meta. Pero nosotros tenemos que saber, ser sobrios y saber que nada nos puede confundir, que nada
nos saque del plan de Dios, que no sea abortado el propósito de Dios en nuestra vida. Es una lucha, hermano, yo sé, porque cuesta seguir a Cristo, pero aquel que pone la mano en el arado no echa la mirada hacia atrás. Nosotros sabemos que Cristo es el centro de nuestra vida. Nadie nos puede cambiar de idea. Nadie nos puede sacar del plan y del propósito de Dios en nuestra vida. Hay que seguir. Como sea, tenemos que seguir. Estamos heridos, pero tenemos que seguir. Aunque sea, porque a veces nos hiere la gente, nos hiere esto, nos lastiman por algún lado. Pero nosotros tenemos que saber que también el Señor pasó todas estas cosas. Es el proceso que lo estamos pasando, pero el final es el final de la gloria eterna. Amén. Así que qué hermoso es saber que estamos siendo preparados para una vida santa, para vivir eternamente en el reino de los cielos. Pero acá en la tierra nosotros somos probados, somos enseñados que Dios lo que quiere, que seamos sujetos a su palabra, que nos esforcemos a estar en su presencia, que no haya excusa para nada. En el tiempo de Dios que Dios determinó o predestinó, en este lugar por lo menos, tenemos que estar, porque el Espíritu Santo convoca a sus hijos de esta casa. Y esta casa es que está donde Dios habla a nuestro corazón, donde Dios nos habla que tenemos que seguir marchando, a pesar de las oposiciones que haya, porque el final de la carrera es la gloria del Señor. Seremos coronados, seremos galardonados en el reino de los cielos, seremos premiados por haber perseverado y haber creído en Jesucristo, haber creído que Él era el camino, la verdad y la vida. Nosotros sabemos que Cristo es la única esperanza, no solamente para nosotros, para toda la humanidad. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Que el Señor nos ayude